Esta publicación es realmente una publicación cruzada. Podría ponerla en la sección sobre la verdad sobre la ciencia o en la sección sobre la verdad sobre lo que dice la Biblia, porque tiene elementos importantes para ambas. Por esta razón, haré una sección separada entre las dos llamada La verdad sobre el 666. Voy a abordar algunos temas bíblicos realmente importantes que explicaré con más detalle en la otra sección. Cuando yo era pequeño, parecía que Juan 3:16 era omnipresente. Cuando ponías un programa de deportes en la televisión, siempre había una o dos personas en las gradas con un cartel de Juan 3:16, o en el aeropuerto, gente sosteniendo carteles y repartiendo folletos, carteles en el exterior con nada más que Juan 3:16 y una invitación a la iglesia, y así sucesivamente. Ahora bien, si preguntas a la mayoría de los jóvenes qué significa Juan 3:16, no podrían darte una respuesta, pero si le preguntas a cualquier persona del mundo occidental qué significa 666, todas te pueden dar una opinión. Algunos dirán que es el diablo, algunos dicen que la marca de la bestia, algunos dicen que el anticristo, y algunos dicen que representa el mal. La gente que no sabe nada de la Biblia sabe algo sobre el 666. Sin embargo, apostaría dinero a que nunca has oído a nadie decir: "Oh, el 666 es una referencia obvia a las matemáticas de base 60. Creo que lo es, pero incluso si no lo es, me proporciona una gran oportunidad para escribir sobre las matemáticas de base 60, la lista de reyes sumerios, la esperanza de vida antes del diluvio y la tecnología antigua. Aquí está la escritura que contiene el infame 666 de la versión King James de la Biblia. Apocalipsis 13, versículo 18 KJV. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es 666. 666 es 600. 60. Y 6 o 666. En las matemáticas de base 60, los números se agrupan de 60 en 60. En las matemáticas de base 10, que utilizamos hoy en día, los números se agrupan de 10 en 10. 1, 10 o 10 elevado a la potencia de 1, 100 o 10 elevado a la potencia de 2, 1000 o 10 elevado a la potencia de 3, etc. Las matemáticas de base 60 son 1. Luego 60 o 60 elevado a la potencia de 1. Luego 3600 o 60 elevado a la potencia de 2. Luego 216.000 o 60 elevado a la potencia de 3, etc. Sin embargo, sería de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, grupos de 216.000, 3.661. Puede que no lo sepas, pero todavía utilizamos los restos del sistema sexagesimal hasta el día de hoy. Es la razón por la que medimos el tiempo como 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 24 horas en un día, 6 por 4, 30 días en un mes, 6 por 5, y 12 meses en un año, 6 por 2, y originalmente 360 días en un año, 60 por 6. Además utilizamos la base 60 para medir la distancia. Un pie son 12 pulgadas. El pie está formado por 2 palmos. Un palmo son 6 pulgadas o aproximadamente la distancia entre el pulgar y el meñique cuando se extienden, de ahí la palabra palmo. Así que un palmo de 6 pulgadas por 2 es igual a un pie de 12 pulgadas. 6 palmos son 6 por 6 pulgadas o 36 pulgadas, que es una yarda. 5.280 pies en una milla son 60 pies por 88. En geometría, es la razón por la que hay 360 grados en un círculo, 6 por 60. Algunos de los registros escritos más antiguos de la Tierra son las tablillas de arcilla cuneiforme encontradas en la zona de Mesopotamia, en lo que hoy es el sur de Irak. Es la antigua tierra de los sumerios, y es la fuente del sistema sexagesimal al que se ha hecho referencia anteriormente. Sin entrar en detalles sobre cuáles son los hallazgos más antiguos, algunos se remontan a alrededor del 3500 a.C. Sin embargo, las tablillas que quiero discutir aquí son las tablillas, o prismas, llamadas la lista de reyes sumerios. Estas tablillas datan de alrededor del 1600 a.C. 16 artefactos algo completos contienen la lista de reyes sumerios o LRS para abreviar.
Tienen algunas líneas que faltan que pueden ser completadas a partir de las diversas copias y algunas otras variaciones interesantes. De la misma manera que nuestra Biblia está compuesta por miles de copias de escrituras originales con errores y omisiones en cada una. Comparando todas las copias podemos extraer una copia exacta, porque los errores y omisiones rara vez se repiten en el mismo lugar. De la misma manera, podemos obtener una versión bastante precisa de la LRS comparando las 16 copias diferentes. Al hacerlo, encontramos 3 versiones diferentes de las fechas en la LRS. Esas variaciones en sí mismas resultan de lo más interesantes. Como he dicho, hay 16 artefactos algo completos que contienen la lista de reyes sumerios. Tienen algunas líneas que faltan, que pueden completarse a partir de las diversas copias. De la misma manera que nuestra Biblia está compuesta por miles de copias de escrituras originales, con errores y omisiones en cada una, comparando todas las copias podemos extraer una copia exacta, porque los errores y omisiones, rara vez, se repiten en el mismo lugar. De la misma manera, podemos obtener una versión bastante precisa de la LRS, comparando las 16 copias diferentes. Probablemente la parte más interesante de la lista de reyes sumerios para la mayoría de la gente sean los reyes antediluvianos y la duración de sus reinados. La mayoría de las copias enumeran 8 reyes sucesivos que reinaron en una de las 5 ciudades diferentes, y gobernaron todas ellas. Lo interesante es la duración de sus reinados, que van desde los 18.600 años hasta los 43.200 años cada uno. Dentro de las 16 copias diferentes, hay variaciones de sus reinados, pero cuando se suman, resultan 241.200 años, 385.200 años, o 456.000 años, dependiendo de la versión de la lista que se esté leyendo. Recuerda que estos son los reyes anteriores al diluvio. Todas las copias delimitan claramente los reyes anteriores al diluvio y los posteriores al diluvio. La LRS siempre comienza con esta frase: después de que la realeza descendiera del cielo, la realeza estuvo en Eridu. Luego, después de enumerar a los 8 reyes y sus reinados, inserta la frase: entonces el diluvio arrasó. La siguiente es una traducción de la versión G, un prisma octogonal del Larsa. Es la versión que suma 385.200 años. Se enumera cada rey y su reinado. En Eridu, Alulim se convirtió en rey. Gobernó durante 28.800 años. Al-Algar gobernó durante 36.000 años. 2 reyes. Gobernaron durante 64.800 años. Entonces Eridu cayó, y la realeza fue llevada a Bat-Tibira. En Bat-Tibira, Enmenluana gobernó durante 43.200 años. Enmengalana gobernó durante 28.800 años. El divino Dumuzi, el pastor, gobernó durante 36.000 años. 3 reyes gobernaron durante 108.000 años. Entonces Bat-Tibira cayó, y la realeza fue llevada a Larak. En Larak, Ensipat-Sidana gobernó durante 28.800 años. 1 rey gobernó durante 28.800 años. Entonces Larak cayó, y la realeza fue llevada a Sipar. En Sipar, Enmendurana se convirtió en rey. Gobernó durante 21.000 años. 1 rey gobernó durante 21.000 años. Entonces Sipar cayó, y la realeza fue llevada a Surupac. En Surupac, Ubaratutu se convirtió en rey. Gobernó durante 18.600 años. 1 rey gobernó durante 18.600 años. 5 ciudades. 8 reyes gobernaron durante 385.200 años. Entonces, el diluvio arrasó. Esa es una versión de los reinados de los reyes antediluvianos. La siguiente es la LRS del prisma Weld Blundell 444, que es el más reciente de los artefactos. En esta edición, el total de años es de 241.200. Lo que quiero que veas en esta matriz es que te muestran los SARs. En realidad Saros sería el plural. Pero voy a seguir con su tabla. La tabla muestra la duración del reinado de cada rey en SARs, que es como se muestran los años en el prisma original. El SAR, pronunciado Shar, es la unidad de medida de 60 al cuadrado en su sistema sexagesimal. Representa 3.600 unidades. Así, 10 SARs son 10 por 3.600 o 36.000.
De la misma manera, 8 SARS son 8 por 3600 o 28800. Este SAR como unidad de medida es donde creo que se introdujo el error hace mucho, mucho tiempo. Recuerda que estos artefactos son copias de información de hace miles de años. Incluso entonces, la información antediluviana se perdió casi con toda seguridad en el diluvio, y la información llegó primero por vía oral de los supervivientes del diluvio. Incluso si se siguen los reyes postdiluvianos, se encontrará que sus reinados fueron inusualmente largos, y gradualmente se hicieron más habituales a medida que se acerca históricamente a la fecha de la persona que realiza el registro. Aquí está mi teoría sobre las fechas de los reyes antediluvianos. Todo comienza con el año. En la época de estos reyes, la órbita de la Tierra era ligeramente diferente a la actual, y había exactamente 360 días en un año. Esa es la razón por la que decidieron dividir un círculo en 360 grados. La Tierra tardaba exactamente 360 días en orbitar alrededor del Sol. Un día, un grado. 360 días es un año, y 360 grados en un círculo u órbita. El sistema sexagesimal que utilizaban era perfecto por muchas razones a las que llegaré en un minuto. Si nos fijamos en cómo contaban, agrupaban los seises en grupos de 10, utilizaban estos símbolos para el 1 al 9, estos para el 10, 20, 30, 40 y 50, así que 59 sería como se muestra. Para el 60, simplemente mueven el símbolo del 1 a la izquierda un espacio, al igual que hacemos nosotros para el 10, simplemente movemos el símbolo del 1 a la izquierda un espacio, excepto que añadimos un 0 en el espacio vacío. Ellos simplemente dejaban el espacio vacío. 60 en cuneiforme sexagesimal sería como se muestra. Esta es una representación del protocuneiforme, que es el más antiguo del que tenemos constancia, y sería el más cercano a lo que sería el registro escrito original con el que podrían haber trabajado. El objetivo de todo esto es llegar al símbolo de 3600, que es un SAR. Este símbolo es el que está registrado en la lista de reyes sumerios, y en otros registros antiguos y se traduce como 3600 años. Creo que el mundo antediluviano contaba en días, no en años. El registro original que se copió una y otra vez era de 3600 días, no años, y un SAR es por lo tanto 10 años, 360 días por 10, o lo que llamamos una década. Esta corrección en la traducción lleva el tiempo de reinado de cada rey a números razonables, de un reinado imposiblemente largo de 36.000 años a un reinado de 100 años. Recuerda que agrupaban los múltiplos de 60 en grupos de 10, así que tiene sentido que un SAR sea una década. Bien podría ser que a medida que se avanza en el tiempo, la notación cambiara de significar días a significar años. Si ese es el caso, es lógico que la persona que hace la última copia asuma que la notación nunca cambió y siempre significó años. Estoy convencido, es el error. Creo tener una prueba bíblica de esta teoría. Como siempre, la arqueología y la Biblia estarán de acuerdo si se examinan adecuadamente. Génesis 6, versículos 1 y 2 KJV. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres de todas las que les agradaron. Génesis 6, versículo 4, KJV. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, los mismos se hicieron hombres poderosos, que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Cada copia de la LRS comienza con la frase: después de que la realeza descendiera del cielo, la realeza estuvo en Eridu. Génesis 6 habla precisamente de este acontecimiento, cuando los hijos de Dios tomaron esposas de entre la humanidad, y sus esposas les dieron a luz gigantes que se convirtieron en los gobernantes, reyes, hombres de renombre. Expliquemos el significado de hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, debes ser creado directamente por Él. Los ángeles fueron creados por Dios en el primer día de la creación según el libro de los Jubileos. Los hijos de Dios de los que habla la Biblia en Génesis 6 son criaturas angelicales que descendieron del cielo con la plena intención de crear una descendencia que gobernara este mundo. Los hijos de la pareja ángel-humano no son hijos de Dios, sino hijos de ángeles que se hacen pasar por dioses y por lo tanto, se sienten con derecho a reinar como reyes sobre los seres inferiores de la tierra. De ahí la frase: cuando la realeza descendió del cielo.
El primer libro de Enoc da grandes detalles sobre esta época. Génesis 6 está hablando claramente de la época en que la realeza descendió del cielo. Hay muchos detalles en la Biblia, Jubileos y Enoc, que apoyan esto, pero lo desarrollaré más adelante, o simplemente pregúntame en el sitio público de yitfire.com y con mucho gusto lo ampliaré, pero hay más sobre este tema que quiero descubrir para ti. Utilizando la fórmula de que un SAR equivale a 10 años, la LRS se desglosa de la siguiente manera. Recuerda que hay variaciones en algunas versiones. Alulim 8 SARS igual a 80 años. Alalgar 10 SARS igual a 100 años. En Menluana 12 SARS igual a 120 años. En Mengalana 8 SARS igual a 80 años. Dumusid 10 SARS igual a 100 años. En Sipacidana 8 SARS igual a 80 años. En Mendurana 5 SARS y 5 NERS igual a 58 años y 4 meses. Ubaratutu 5 SARS y un NER igual a 51 años y 8 meses. Este grupo suma 66 SARS y 6 NERS o 241.200 días o 670 años. Utilizando el mismo método, el prisma de la versión G del ARSA suma 385.200 días o 1.034 años. La tablilla WB62, que es la más antigua, suma 456.000 días o 1.266 años y 8 meses. El libro de Enoc dice que los ángeles bajaron del cielo en los días de Jared. Enoc 6, versículos del 1 al 8. Y aconteció que cuando se multiplicaron los hijos de los hombres, en aquellos días les nacieron hijas hermosas y hermosas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: Venid, escojamos esposas de entre las hijas de los hombres, y engendraremos hijos. Y Semjasa, que era su jefe, les dijo: Temo que no queráis hacer esto, y yo solo tendré que pagar la pena de un gran pecado. Y todos le respondieron y dijeron: Juremos todos, y comprometámonos todos con imprecaciones mutuas a no abandonar este plan, sino a hacer esto. Entonces juraron todos juntos y se comprometieron con imprecaciones mutuas. Y eran en total 200, los que descendieron en los días de Jared sobre la cumbre del monte Hermón, al que llamaron monte Hermón, porque en él habían jurado y se habían comprometido con imprecaciones mutuas. Y estos son los nombres de sus jefes: Samlasás, su jefe, Araclba, Rameel, Cocablel, Tamlel, Ramlel, Danel, Ezequiel, Baraquijal, Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Saquiel, Samsapeel, Satarel, Turel, Homyael, Sariel. Estos son sus jefes de decenas. Tenemos 3 fuentes de las que podemos extraer información para determinar cuándo nació Jared y cuánto tiempo vivió. Estas fuentes son la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 5, y el libro de los Jubileos en el capítulo 4, versículo 15, y la Septuaginta en Génesis, capítulo 5. El problema aquí es similar al de las diversas listas de reyes sumerios, que no se ponen de acuerdo en la fecha de nacimiento de Jared cuando se calcula en años anteriores al diluvio. Para no confundirles, cada fuente varía en la duración de la vida de Jared, pero todas confirman que, al igual que todos los humanos antediluvianos, Jared vivió cientos de años. Según los Jubileos, Jared nació 847 años antes del diluvio. La WB 444 dice que la realeza comenzó 670 antes del diluvio, por lo que Jared tendría 174 años en ese momento. Eso es ciertamente en los días de Jared. Según la Biblia, Jared nació 1196 años antes del diluvio. El prisma de la versión G dice que la realeza comenzó 1034 años antes del diluvio, por lo que Jared tendría 162 años en ese momento. Eso es ciertamente en los días de Jared. Según la Septuaginta, la traducción más antigua de la Biblia hebrea, Jared nació 1282 años antes del diluvio. La tablilla WB62, el artefacto más antiguo, dice que la realeza comenzó 1266 años antes del diluvio, por lo que Jared tendría 16 años en ese momento. Eso es apurar mucho, pero aún así en los días de Jared. Aunque la LRS y la Biblia, el libro de los Jubileos y el libro de Enoc no están relacionados, cuando se ven con una comprensión de las matemáticas de base 60, parecen apoyarse mutuamente.
Tenemos en la lista de reyes sumerios 16 artefactos no religiosos que, cuando se entienden correctamente, apuntan a hombres, nombrados individualmente, que vivieron antes del diluvio y fueron reyes sobre 5 ciudades en el sur de Irak. Cada uno de sus reinados fue sucesivo al anterior y duró entre 51 y 120 años cada uno. La duración de cada reinado se registró utilizando un sistema de numeración de base 60. En publicaciones anteriores, me he esforzado por señalar la falsa narrativa que la ciencia del hombre ha creado. La falsa narrativa crea confusión en la vida de las personas. Estoy intentando deshacer esa narrativa presentando la verdad. Como he dicho antes, Dios creó los cielos y la tierra y todas sus huestes en 6 días. Creo que las matemáticas que explican el universo en el que vivimos son las matemáticas de base 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6 son los números fundamentales de la creación. Si quieres entender bien la física, empieza por ahí. Nikola Tesla escribió: si conocieras la magnificencia del 3, el 6 y el 9, entonces tendrías la llave del universo.